El gobierno de Claudia Sheinbaum pretende censurar a todos. Va a empezar por radio y televisión. Después seguirán las redes. Recuerde que ya convocó a discutirlo, a analizarlo y a legislarlo posteriormente. ¿Cuál es el objetivo verdadero de la señora Sheinbaum y de todo su equipo de salameros? Controlar los contenidos de los programas de radio y televisión. Para empezar, como ya le dije. ¿Por qué? Pues porque es un gobierno autoritario, porque no le gustan las críticas, porque quiere escuchar solo alabanzas. Déjeme decirle algo que es muy grave. Este tipo de leyes, este tipo de gobiernos autoritarios, dictatoriales, son los que tienen hundido o hundidos a Nicaragua con Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007. Bueno, eso de gobierna es un decir. Quien está en el poder desde 2007 y apenas hace una semana o 10 días anunció que las elecciones ya no se van a llevar a cabo ahí, que ya no va a haber elecciones jamás para que los conservadores, los malditos neoliberales y la cantaleta que se repite aquí también en México con Morena, no lleguen al poder, no vuelvan al poder porque se acaban a la nación. Pero el trasfondo es este. Quieren controlar a los medios, quieren controlar a los periodistas, quieren controlar a los locutores, quieren controlar a quienes opinan, a quienes dan su punto de vista en torno a lo que sucede en su administración o desadministración, podríamos llamarle, porque es un caos. Dirán lo que quieran y dirán que han aumentado el salario mínimo y que la gente vive mejor y que está muy feliz y que ya hay seguridad y que los homicidios van a la baja. Pero usted y yo sabemos que eso es absoluta mentira. Es el discurso que todo gobernante da y sea del partido que sea, ¿eh? No crea usted que nada más es el tema con Morena. Morena, el problema con Morena es que siempre dijeron que eran distintos, que no iban a traicionar, que no iban a robar, que no iban a engañar, a mentir. Ese discurso barato de Andrés Manuel López Obrador, quien será recordado por un gobierno de mentiras, de engaños y sobre todo de endeudamiento, porque en solo casi 8 años, que todavía no se cumplen, de gobiernos emanados de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, la deuda pública aumentó de 10,200 millones de pesos a más de 22,000. Y eso que apenas van 2 años de Claudia Sheinbaum en el cargo. Se cumplen en diciembre. Estamos en julio. Falta agosto, septiembre, octubre, noviembre. Faltan 5 meses, 6 meses para que se cumplan los 2 primeros años de Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ahora es la casa presidencial. Y la deuda ya está al doble, sumando por supuesto los 6 años, casi 6 años de López Obrador. Retomando el hilo conductor de esto, ese tipo de censura que quiere imponer Sheinbaum, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidente de México, que no presidenta, solo se ve en ese tipo de dictaduras, como ya le dije, la de Daniel Ortega en Nicaragua, la de Nicolás Maduro en Venezuela, que aunque fue sustraído en enero de este año, de 2026, por el gobierno de Donald Trump, recuerde usted en un operativo nocturno, más bien de madrugada, cuando lo sacaron de Venezuela y lo llevaron a Nueva York, donde se encuentra recluido y donde será sometido a proceso hasta el año que entra. Se acaba de dar a conocer hace 3 o 4 días que su juicio iniciará en junio de 2027. Bueno, pues ese tipo de control, de censura,
es el que quiere imponer aquí Claudia Sheinbaum y Morena. ¿Y sabe cuál es el argumento? El derecho de audiencias. ¿Qué significa esto? Que usted que me está viendo, que me está oyendo, que yo, que cualquiera, tiene el derecho a recibir noticias verdaderas, no falsas, tiene el derecho a que quien está opinando, como en este caso yo, en un medio de comunicación, diga, aclare que se trata de una opinión, no de una noticia. Es decir, yo ahorita tendría que estarle diciendo, esto que está usted viendo es opinión personal, es opinión de Alberto Montoya y no es una nota informativa, no es información fresca, no es un reportaje, no es publicidad. Eso también exige esta reforma a la ley de telecomunicaciones que pretende Sheinbaum y que, según ella, será sometida a consulta pública, a debate, a discusión con personajes de todos los ámbitos, de todos los sectores, para alcanzar un consenso y entonces sí enviar la iniciativa al Congreso. Pero a ver, aquí vale la pena hacer varias preguntas. ¿Quién va a decir si una nota es falsa o verdadera? ¿Quién va a ser el censor que diga esta nota o esta información es anuncio pagado, es decir, publicidad? Esta nota es un engaño porque tal o cual columnista, analista, periodista, comunicador, locutor, como quiera usted llamarle, está diciendo que es verde, pero en realidad es rojo. ¿Quién va a decidir eso? Usted y yo sabemos que ciertamente, y debemos reconocerlo, que desde el desgobierno de López Obrador, el pueblo, la gente, se politizó. Ya se mete más a los temas de política. Eso es un hecho. Pero habría que ver de qué manera se mete y de qué manera está influenciada esa persona, ese pueblo bueno, como le llamaba el demente de Tabasco, para entonces tomar o fijar o sustraer o tener una posición en torno a lo que dice determinado personaje. Como lo que yo le estoy diciendo ahorita. Yo le estoy diciendo que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende censurar a todos. Y en esos todos me incluyo yo, por supuesto. ¿De qué forma? Pues bueno, van a ver este tipo de programas que hace uno para redes, en este caso principalmente YouTube, y entonces dirá un censor que, como le acabo de decir, nadie ha definido ni nadie sabe quién sería, si la Secretaría de Gobernación, como históricamente ha ejercido esa facultad, no de presionar y de castigar y de sancionar a quienes se les ocurra criticar al gobierno en turno, sino de administrar el poder político en las épocas del PRI y al principio del PAN, que fueron, recordemos, dos administraciones con Felipe Calderón y Vicente Fox. Gobernación era todavía la dependencia donde se concentraba el poder político y la seguridad. Todas las decisiones de seguridad que se tomaban para controlar el país, para mantenerlo en paz, en calma, se tomaban, se decidían en la Secretaría de Gobernación. El último secretario de Gobernación que ejerció con ese tipo de poder, es decir, que controlaba el tema político y también el de seguridad, fue el veracruzano, que todos recordamos, que fue muy amigo y protector de Dante Delgado, hoy dirigente de Movimiento Ciudadano. Usted lo recordará, el hombre del bigote elegante y las canas en los costados. Bueno, pues ese veracruzano fue el último secretario de Gobernación
déjeme decirle, fue el último secretario de Gobernación que ejerció el poder como se lo estoy comentando. Ese secretario de Gobernación fue, ¿cómo se lo explico? Era quien decidía en el Palacio de los Cobian, en Bucareli, cómo se aplicaba la política de seguridad. Cómo eh, cómo se decidía qué hacer. Y su nombre, por si no lo recordaba, se lo digo, Fernando Gutiérrez Barrios. Ese era un secretario de Gobernación. Ese sí era un secretario de Gobernación. No como los que después han surgido. Me viene a la mente, por ejemplo, en la época del PAN, Santiago Krill. Eh, en la época de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Eh, en la época de Carlos Salinas de Gortari, ciertamente un malandro auténtico, eh, Manuel Bartlett Díaz, a quien le tocó todavía ejercer el poder. Acuérdense de aquella caída del sistema en la elección del 88, cuando triunfó precisamente Carlos Salinas de Gortari. Manuel Bartlett pues tenía a su cargo la elección, porque en aquellos tiempos la Secretaría de Gobernación controlaba las elecciones de todo tipo, federales, estatales, municipales, en todos lados se metía. Ya no tenía el poder de esa gobernación de Gutiérrez Barrios que le acabo de comentar, ya no. Pero sin duda seguía siendo una secretaría que aglutinaba, donde se controlaba todo. Usted iba a la Secretaría de Gobernación ahí, repito, en Bucareli, y en los pasillos de la Secretaría, estoy hablando del trabajo de los reporteros, tenía que estar cazando ahí a los funcionarios que acudían diariamente para buscar una entrevista con el secretario de Gobernación en turno, y donde se negociaba inclusive la continuidad de un gobernador o el retiro, exigirle su renuncia y salir a dar a conocer que por motivos personales eh, solicitaba licencia. Renuncia como tal no existe y todos lo sabemos porque son cargos de elección popular. Entonces, pero coloquialmente se le puede llamar renuncia. Finalmente era, a ver, me retiras a este gobernador, tiene que pedir licencia y entonces todo regresa a la calma en ese estado. Esa era la receta, la estrategia que se seguía en ese entonces. Pues todo eso se perdió. Esa Secretaría de Gobernación que controlaba absolutamente todo y que, insisto, el último que la ejerció como tal, con ese poder que se necesita para controlar un país, para gobernar un país, fue, como le estoy diciendo, Fernando Gutiérrez Barrios. En la época, estamos hablando de la época fuerte todavía del PRI, ya digamos que iba de salida, ya empezaba la crisis y ya se le complicaba ganar las elecciones, ya no era tan fácil, hasta que después vino pues la derrota de Francisco Labastida, estrepitosa, cuando Vicente Fox ganó en el año 2000, ¿no? Cuando Fox le llamaba, recuerdo, la vestida y, en fin, en aquel famoso encuentro, cuando surgió la frase sin querer de Vicente Fox, esa que lo hizo famoso y que reforzó su campaña, la de hoy, y cuando Cuauhtémoc Cárdenas desafortunadamente se burlaba ahí, sonreía con sarcasmo, con ironía, burlándose del entonces candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, cuando ciertamente todo el mundo creyó que esa tarde había sido el fin del candidato de Vicente Fox, y no, resulta que fue todo lo contrario. En esa tarde, Vicente Fox, se puede decir que en esa tarde Vicente Fox se consolidó como candidato y prácticamente se perfiló para ganar la presidencia, porque recordemos que en ese encuentro, quienes son
muy jóvenes, quienes apenas rozan los 20 años de edad, seguramente no lo recuerdan, pero quienes superan los 20 años de edad y hasta 50, 60, 70, 80 años, pues que sean 90, pues recordarán perfectamente que ese día, esa tarde, estaba pactado el encuentro para llevar a cabo un debate y no se pudo llevar a cabo, y entonces por eso surgió la frase de Fox de hoy, hoy, hoy. ¿Cuándo vamos a resolver el tema de la delincuencia? Hoy. Y ya se volvió un eslogan de su campaña, porque pues él, necio, como sabemos que es, ignorante, como todos sabemos que es, pero finalmente la esperanza de todos los mexicanos que estaban en ese momento hartos de 71 años de PRI, pues voltearon a verlo y dijeron, oye, pues aquí está el bueno, este es el candidato. Y así fue, ganó finalmente la elección, la Bastida resultó arrasado en las urnas, y Cuauhtémoc Cárdenas, pues no se diga, ¿verdad? Cuauhtémoc Cárdenas, la única elección que ganó, sin prueba alguna realmente, pero que todo mundo, quienes vivimos ese momento, sabemos, sentimos y creemos, porque en las calles ese era el pulso, cuando usted salía y le preguntaba, ¿por quién votaste? Por Cárdenas. ¿Y tú por quién votaste? Por Cárdenas. ¿Y tú por quién votaste? Por Cárdenas. ¿Y tú por quién votaste? Por Cárdenas. Todo el mundo decía que por Cárdenas. E increíblemente, cuando nos fuimos a dormir en esa noche, pues Cárdenas iba arriba en los conteos, cuando ya el entonces Instituto Federal Electoral pues empezó a dar los primeros números, resultados eh, preliminares de la elección, pues todo el mundo dijimos, ya ganó Cárdenas, y al otro día, oh sorpresa, resulta que se cayó el sistema, todo cambió, y Carlos Salinas de Gortari, el después llamado innombrable por el demente de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, pues ya iba adelante, y ganó, y Bartlett fue premiado después, secretario de Educación y operador de Carlos Salinas de Gortari. Déjeme darle un poquito de historia de este tema de la ley del derecho de las audiencias. Ciertamente no comenzó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Sabemos que es un fracaso, una tragedia para México la llegada de Movimiento Regeneración Nacional Morena a la presidencia, sin duda. Y luego la continuación con Claudia Sheinbaum, sin duda es una tragedia, es un drama. Se mantienen en el poder y todos lo sabemos por el dinero que regalan, que no es de ellos, por supuesto, porque si fuera de ellos no lo regalaban. 2 billones de pesos anuales, millones de millones. Y no generados, no producto de riqueza, de inversiones o de generación de empleo, o producción, fabricación de diversa mercancía, exportación, no. La mayor parte es deuda, deuda que se solicita en el presupuesto y que se aprueba en la Cámara de Diputados. Así opera. Y están en el primer lugar y se mantienen en las preferencias de la gente, pues porque le regalan dinero. Yo pongo siempre un ejemplo, a ver usted en su trabajo, en su escuela, en tu escuela, donde tomas clases para prepararte para el futuro, pues haz una prueba, haz un experimento. El lunes, si empieza tu semana el lunes, habrá quienes la comiencen el domingo. Bueno, pues el día que empieza tu semana, llévate, no sé, 500 pesos, 1000 pesos en la bolsa y dile al ayudante que siempre existe en una oficina, ¿no? Al office boy, oye, ve y cómprame pan de caja, bueno, pan Bimbo, en rebanadas, o bolillos o teleras, cómprame jamón, cómprame queso amarillo, en fin, mayonesa, tal, y hazme unas tortas. Y regáleselas a la gente, a sus compañeros. 20, 30, 40, 50, el número que usted quiera. Y el martes haga lo mismo. El miércoles repita la estrategia. El jueves nuevamente y añádale unos refrescos. Y el viernes añádale un postrecito. Comida chatarra si usted quiere, pero añádale ahí un postrecito, un pastelillo. El sábado pues no se puede porque la mayoría de las oficinas descansan, el domingo igual. Y el lunes
Le garantizo que el lunes es usted el más popular de la oficina. Y todo mundo hablando maravillas de usted. Hombre, Pedrito. Oye, te habías fijado que Pedrito es muy inteligente? ¿Y ya te habías fijado que es buena onda? A veces es medio mamón, pero la verdad es que es buena onda, ¿no? ¿Qué te parece? Y ya. Bueno, pues así, con ese ejemplo, que parece tal vez muy sencillo o para algunos burdo, bueno, pues así operan los partidos políticos, así operan quienes quieren llegar a ser desde presidente municipal hasta diputado estatal o local, gobernador, diputado, senador y presidente de la República. Así operan, regalando, dando dádivas, migajas. Y ese dinero que regala Morena es lo que los mantiene en el poder. No otra cosa, no sus éxitos, no tiene éxitos. Es un partido que se alió con el narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas que tiene Washington, por ejemplo, que tiene la DEA, que tiene el FBI, que acusa, por ejemplo, a Rubén Rocha Moya, el protegido cínico gobernador de Sinaloa, o al otro cínico gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Son dos ejemplos muy claros, ¿eh? O a la otra cínica sinvergüenza que traicionó la confianza, y sin que esto signifique defender ni a Sheinbaum ni a Morena, por supuesto, pero estamos analizando la situación, cómo es que se da. Traiciona la confianza que le tiene Claudia Sheinbaum. Bueno, en realidad fue Andrés Manuel quien la puso ahí, continúa ahora en el gobierno de Sheinbaum, la traiciona al movimiento y traiciona a todos. Todos escuchamos las grabaciones cuando esta mujer sinvergüenza, cínica, negocia con presuntos agentes del FBI para rescatar, ¿qué? La visa que Washington le retiró, y no se la retiró porque esté fea o porque le caiga mal o porque no sea popular o porque no regaló las tortas, con el ejemplo que le puse hace rato. No, se la retiró porque la acusa de tener nexos con los criminales, con el narcotráfico. Entonces, que no nos vengan con mentiras de que esta ley, todo esto que le di el contexto, que no nos vengan con que esta ley es por el derecho de las audiencias, por el derecho que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos, de no oír mentiras, las llamadas que están de moda ahora ese término, está de moda el término ahora, fake news o noticias falsas. Que no nos vengan con el cuento de que tenemos que decir, rotular la imagen a opinión, anuncio pagado, propaganda pagada por el partido PRI o PAN o PRD o Morena, el que sea. No, en realidad lo que quiere el gobierno de Claudia Sheinbaum y todos sus salameros es censurar, es controlar y es acabar con la de por sí jodida libertad de expresión que existe en México. Soy Alberto Montoya, esto es Día Hábil y espero, sinceramente, que se suscriba a mi canal de YouTube, que me siga en redes, me encuentra en X como @albertmontmex, en Facebook y en Instagram y en TikTok, Facebook, Instagram, TikTok como Alberto Montoya. Sígame por favor, porque estaré subiendo este tipo de análisis, de comentarios, de columna, digamos, videocolumna, si le podemos llamar así, para tratar de desmenuzar las noticias del momento y tratar de quitarle el velo que pueda usted tener, no por su culpa, claro, sino por el bombardeo de este gobierno y de estos gobiernos morenistas que engañan, que mienten y que manipulan a la mayoría de la gente. Muchas gracias y lo espero en el próximo capítulo, en la próxima publicación que haré en mi canal de YouTube. Reitero, soy Alberto Montoya y esto es
Día hábil.